Empiezo a grabar este vídeo durante el descanso del Barcelona-Valencia, que va 1-1. Van 1-1 tras una actuación increíblemente lamentable, de nuevo, de Hernández, el árbitro, que desde que no le concedió un gol al Barcelona contra el Betis hace años, que había entrado claramente en la portería, no ha parado de equivocarse en favor del Barcelona. Vamos a hablar de eso, de mi reacción a esa jugada y también de las novedades de cara al partido del Madrid contra el Eibar. Muy buenas a todos. Como digo, he puesto la cámara en cuanto ha pitado el árbitro Hernández, el descanso entre el Barcelona y Valencia, un partido que va 1-1, que ganaba el Valencia 0-1 y que tenía bastante controlado el Valencia, que incluso ha tenido el 0-2 completamente hecho a través de Maxi Gómez, pero ha rematado mal el uruguayo y ha tenido una buena parada Ter Stegen. Y lo cierto es que, bueno, pues me ha asombrado absolutamente el penalti y expulsión que inicialmente ha pitado Hernández en favor del Barcelona por un supuesto empujón de Gallá a Griezmann. Como digo, la primera reacción ha sido pitar penalti y expulsión cuando ya en directo dejaba muchísimas dudas que realmente había ese empujón que justificaba el penalti, ya que Griezmann había perdido el balón, tenía el balón ya bastante lejos y lo estaba controlando Jaume, el portero del Valencia, cuando ha señalado el penalti. El VAR ha avisado al árbitro, en mi opinión muy acertadamente. Para eso está el VAR, si no, no tiene sentido el VAR. Y cuando ha ido Hernández a ver la jugada, increíblemente ha mantenido el penalti, únicamente ha cambiado la expulsión por amarilla, que tampoco entiendo. Es decir, si crees que hay penalti, si crees que es una jugada manifiesta de gol, ¿cómo es posible que no expulses al jugador? Yo es que no sé si es la mala conciencia ya o qué es, pero es increíble, ¿no? Que únicamente haya modificado eso y ha mantenido el penalti. Messi ha fallado el penalti, lo ha parado Jaume, pero bueno, en el rechace, pues una jugada un poco así liosa, acabó metiendo otra vez Messi gol, ¿no? Por lo tanto, 1-1, el partido totalmente condicionado ya por esta jugada, veremos la segunda parte, pero bueno, todo lo que sea una victoria del Barcelona o un empate va a estar muy ayudada y motivada por esta jugada en el último minuto de la primera parte que lógicamente condiciona el partido. Y es que este árbitro ya ha estado en muchas, son muchas, demasiadas, ¿no? Este árbitro fue el que hace 3 años, en la penúltima liga ganada por el Real Madrid, no le concedió un gol al Barcelona, que entró claramente ante el Betis, en el campo contra el Betis. Entró por 1 metro más o menos el balón y bueno, desde su posición no pudo ver cómo entraba el balón, no había VAR en esos momentos y bueno, fue al Barcelona, eso le pudo costar 2 puntos. 2 puntos que hay que recordar porque hay muchos culés que repiten que el Barça perdió esa liga por esa jugada. 2 puntos que no lo hubiesen valido para ganar la liga. El Madrid ganó la liga por 3 puntos ese año y por lo tanto, ya que dependía de sí mismo además cuando ocurrió eso, pues no hubiese cambiado absolutamente nada de la liga con esos 2 puntos. Pero bueno, aún así, desde ese momento, las actuaciones de Hernández con el Barcelona han sido lamentables. Empezando esa misma temporada, por la última jornada de liga en la cual el Barça necesitaba ganar y que el Madrid no ganase, que el Madrid perdiese, de hecho, en su última jornada, y el Barça iba perdiendo contra el Eibar en el Camp Nou y recibió 2 penaltis que de verdad que, o sea, no puedo poner aquí las imágenes, pero absolutamente lamentables, especialmente uno de Jordi Alba, en el cual el jugador más cercano del Eibar está como a 2 metros de la jugada y, bueno, Alba le da una patada al suelo, se cae y pita penalti. El otro de Neymar, también lamentable, ya que no hay derribo, Neymar se deja caer, como hacía bastantes veces en Barcelona, y también pita penalti. Pues desde ese momento, bueno, han sido muchas, ¿no? Las de Hernández, en un clásico ignorando una falta clarísima de Luis Suárez a Varane. Ha habido muchas jugadas en las cuales Hernández, yo no sé si es que en un intento de compensación de esa jugada ante el Betis, o yo qué sé, de verdad que no sé, pero está claro que no tiene suerte cuando pita ante el Barça porque es habitual que se equivoque. Yo siento decirlo así, sabéis que no suelo hablar de árbitros en el canal, de hecho cuando he hablado ha sido incluso para quitarle un poco de hierro, pero hombre, la verdad que justo ante el Valencia al Madrid le señalan 3 penaltis
dos de los cuales no lo son, cuando hemos visto las repeticiones y se han analizado bien las jugadas. Incluso en un gol, ¿no? Que el que se mete Varane en propia, puede haber perfectamente falta previa de Cherchev a Asensio, que no se señala. Bueno, yo incluso esa actuación arbitral la pude entender porque eran jugadas complicadas, ¿no? De ver en directo, tampoco eran tan fáciles de ver en un primer momento desde el VAR, pero claro, es que ante el mismo rival, pues la diferencia es grotesca, ¿no? Sobre todo cuando, insisto, Hernández ha ido a ver la jugada al monitor. Y ya digo que este vídeo lo estoy grabando en el descanso porque me da un poco igual cómo acabe el partido. Lógicamente, si gana el Valencia no habrá tenido incidencia en el marcador, pero me parecerá igualmente indignante la jugada. En cuanto al Real Madrid, bueno, pues tiene un partido mañana ante el Eibar, como sabéis. Zidane ha dado una rueda de prensa. Las principales novedades en la convocatoria son Jovic, Mariano y Martin Odegaard, que ya están recuperados. Hazard, que parecía que podía entrar, todavía le queda un poco. Ha dicho Zidane que todavía no está 100% recuperado, que no quiere arriesgar, que una recaída, bueno, pues sería absurda por su parte y por lo tanto pues me parece que es un buen criterio, digamos, el de mantener al belga pues unos días más sin jugar, porque si hay riesgo de recaída, pues el Madrid haría un muy mal negocio arriesgando al belga, como digo. Se han caído dos jugadores de la lista, Vinicius e Isco. Vinicius ha sido por una gastroenteritis que pues parece ser que se le ha complicado un poco y que le va a tener, bueno, pues eso, un par de días o 3 en el dique seco. Y en el caso de Isco parece ser que tiene un golpe que no tiene mayor gravedad, pero bueno, no debe estar apto para jugar. Así que, bueno, pues el Madrid recupera efectivos, realmente ahora mismo solo tiene fuera de combate a Vinicius, a Isco y a Hazard, tiene el resto de la plantilla al completo y va a afrontar un partido en un campo que siempre tiene sus intríngulis. Es un campo que, como sabéis, es un poco más pequeño de lo habitual, donde el Eibar juega muy directo y con la línea muy avanzada. En ese contexto, la verdad que Vinicius podía tener un buen partido, es una pena que se lo vaya a perder, no estando además Hazard disponible, pero bueno, el Madrid tiene recursos para intentar aprovechar, bueno, pues que el Eibar es un equipo, ya digo, muy propositivo, que Mendilibar normalmente busca mucho, ¿no?, una presión avanzada. Y normalmente, pues en este campo se gana, desde luego, manejando bien las segundas jugadas, los rechaces, estando muy encima y después aprovechando el espacio que deja Eibar en ocasiones a su espalda para, bueno, pues al equipo contrario, ¿no? Pese a ser, como digo, un campo un poco más pequeño, pues la propuesta de Eibar muchas veces favorece que haya este tipo de espacios. Un partido muy importante, como os podéis imaginar, porque el Atleti ha ganado 3-1. También con un penalti, la verdad que un poco increíble, pero ha ganado 3-1, sigue su marcha, ha ganado ante un rival como el Elche que, bueno, que normalmente está complicando casi todos los partidos que juega a sus rivales. Y el Barça veremos cómo acaba, pero bueno, va 1-1 y me imagino que la moral por las nubes por ese gol que les ha venido regalado, ¿no?, del cielo. Así que el Madrid no puede descuidarse. Cada partido, la verdad, es una final, con una liga tan igualada, pero con un déficit de puntos con el Atleti, ¿no?, ya de 3 puntos, ¿no?, con un partido menos, pues es fundamental no fallar, porque parece que el Atleti no va a fallar mucho este año, que tendrá sus malos momentos, pero que de momento se mantiene bastante firme y por lo tanto no se les puede, bueno, pues dejar mucha distancia, porque si no después será irrecuperable. Así que, bueno, pues espero un partido duro, pero donde el Madrid, bueno, ojalá que aproveche estos 5 días de descanso que ha tenido, que le han venido seguramente muy bien, ya no solo para recuperar efectivos, sino también para recuperar un poco de aire, ¿no?, y de energía en las piernas que va a hacer falta en estos 3 partidos que quedan hasta que termine el 2020. Sin más, os dejo, me pondré a ver el Barça-Valencia, la segunda parte, no con muchas ganas por lo que ha ocurrido, pero me pondré a verla. Y nada, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.